grabar. Vamos a continuar. Entonces nosotros estábamos trabajando hasta la sesión anterior lo que era el análisis de sensibilidad. Ya habíamos estudiado cómo se trabajaba este análisis de sensibilidad y lo que nos tocaba ver eran los análisis de los precios sombras. ¿Ya? Y creo que ya habíamos trabajado lo que era el precio sombra, algo habíamos comentado, y vamos a empezar a trabajar también lo que es el análisis, la resolución de la tabla simplex y de la tabla estándar, bajo el método estándar. ¿Ya? Entonces, habíamos recordado este ejercicio, donde habíamos encontrado ya la solución óptima, y llegábamos al análisis de sensibilidad, en donde en este análisis de sensibilidad teníamos que era 10/9 la pendiente de nuestra función objetivo, donde estaba L en función de E, y teníamos nuestros rangos que iban a estar dados por las líneas acotantes que salen de la gráfica. Posteriormente a esto, nosotros queríamos saber hasta cuánto podíamos modificar nuestros márgenes de contribución. Entonces, nuestros márgenes de contribución para el punto inferior, que es de 3/2, nosotros teníamos que podíamos aumentar hasta en 13.5 el margen de contribución del modelo estándar y reducir hasta en 6.67 el modelo lujoso. Nosotros podíamos afectar estos márgenes de contribuciones en estos rangos y no íbamos a tener ninguna afectación en nuestra utilidad o el valor de Z. Por otro lado, con el margen superior, podíamos llegar nosotros a cambiar nuestros márgenes de producción a 6.3 y 14.29, es decir, para 1 hasta 6.3 y 2 hasta 14.29. Y ahí era lo que nosotros trabajábamos cuando encontrábamos nuestro problema de análisis de sensibilidad para los márgenes de contribución. Entonces, de acuerdo a esto, a ver, Pierre, ayúdenos con la lectura, por favor, de la solución para este caso. De acuerdo con el área de sensibilidad, solo podemos modificar el coeficiente respectivo entre 6,3 y 13,5 para E, mientras en la variable L se puede modificar entre 6,67 y 14,29. Listo. Entonces, estos son los rangos en que nosotros podemos modificar los márgenes de contribución. Acuérdense que los márgenes de contribución son los valores que ya obtenemos de ganancia, la ganancia. El ejercicio inicialmente nos decía que íbamos a tener 10 para el modelo estándar y 9 para el modelo lujoso. Entonces, el 10 lo podemos bajar hasta 6.3. Pero si bajamos a 6.3 el modelo estándar, significa que el modelo lujoso lo vamos a subir a 13.5. O por otro lado, podríamos bajar el modelo lujoso, lo podríamos bajar hasta 6.7, y para eso tendríamos que afectar al otro en 14.29. Son los rangos, es decir, si el uno sube, el otro baja. Entonces, esto es lo que nos da el análisis o nuestro análisis de sensibilidad. ¿Ya? Ya vimos lo de cambios simultáneos y los de costos relevantes. Ayer se ganó un punto un caballero. ¿Quién fue el que se ganó el punto? Ya ni me acuerdo el nombre. ¿Quién fue? Romero, profe, fui yo, Romero. Romero, sí. Yo la verdad pensé que se iba a ganar la señorita de Quito. Yo pensé que ella se iba a ganar, pero ahí mostró sus habilidades. ¿Ya? Entonces ya sabemos lo que son costos relevantes y los que son costos irrelevantes. Entonces, costos relevantes, recuerden, cuando estamos afectando en alguna unidad las horas o los factores productivos que están relacionados a las funciones acotantes o a las restricciones que nos dan a los puntos óptimos. Cualquier cambio que hagamos a esas funciones van a ser costos relevantes. Y cualquier cambio que hagamos a una función que no sea dentro de las líneas acotantes van a ser considerados como costos irrelevantes. Entonces, estas dos expresiones las tenemos en consideración. Debemos tener siempre pendientes
dos definiciones que hemos aprendido para lo que es el precio sombra. Ya que el precio sombra nos va a indicar cuánto es el cambio, cuánto es el valor del cambio de una función objetivo cuando se altera en una unidad al lado derecho de cada restricción. Nosotros sabíamos, por ejemplo, que acá en la restricción nosotros tenemos que para corte y teñido necesitamos 7 décimos del estándar y 1 del lujoso. 7 décimos de hora del proceso estándar y 1 hora del lujoso. Y en total que dispone de esta máquina es de 603. Si esta restricción es una función acotante, ¿qué significa que sea acotante? Que está dentro del límite máximo que podemos nosotros utilizar en nuestro sistema productivo. Si esto nosotros queremos aumentar a 604, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestro escenario? Va a subir los costos y se van a subir hasta cuánto nosotros estaríamos dispuestos a subir por nuestros costos para generar esa producción adicional. Entonces, eso se conoce como el precio sombra. ¿Sí? Entonces, una vez vista esta pequeña definición de lo que es los precios sombra, vamos a familiarizarnos un poco más con las condiciones para los precios sombras. A ver, señorita Rea, ayúdanos con la lectura, por favor. Jocelyn Rea. Ya, mister. Condiciones para el precio sombra. Cuando el costo es irrelevante, tenemos que el precio sombra se puede interpretar como el valor de una adicional de recursos. Cuando el costo es relevante, podemos decir que el precio sombra es el monto en el que el valor del recurso excede su costo. Por lo tanto, cuando el costo de recurso es relevante, el precio sombra se define sobre el precio máximo respecto al costo normal, lo que significa que es lo dispuesto a pagar por una unidad adicional. Listo. Muchas gracias, señorita Rea. Entonces, miren, costo irrelevante. Costo irrelevante se puede interpretar como el valor adicional de un recurso, es decir, lo que cuesta, ¿no? O sea, si quieres producir una hora más máquina, en la hora máquina, ¿cuánto cuesta? Cuesta $30. Ahí está el costo, para de contar. En cambio, cuando es relevante, nosotros le vamos a poner valor. Es decir, ¿cuánto es lo máximo que nosotros estaríamos dispuestos a pagar por una unidad adicional de ese valor? Allá vamos a hablar de condiciones, ¿ya? ¿Conviene o no conviene aumentar una hora adicional de esa producción? Entonces, si tenemos que el costo real es mayor al precio sombra, lo más probable es que no vamos a decidir incrementar nuestro factor productivo. Entonces, estas definiciones de lo que es precio sombra. Entonces, para el cálculo del precio sombra, lo que nosotros hacemos es simple. Ya sabemos calcular nuestra función objetivo, ya sabemos la parte matemática que involucra el modelo económico de un caso de programación lineal, sabemos plantear la función objetivo, sabemos plantear las restricciones. Entonces, tenemos nuestro primer óptimo. Entonces, vamos a recalcular nuestra función óptima, nuestra función objetivo. ¿Cómo? Reestructurando el lado derecho de la restricción acotante. Como son dos, tenemos que la restricción acotante va entre dos funciones, entonces vamos a calcular un precio sombra con una función acotante y otro precio sombra con la otra función acotante. Entonces, para esto vamos a tener que los precios sombras de las restricciones nos van a permitir identificar cuánto se pueden adquirir de unidades adicionales. ¿Sí? Para esto, tenemos aquí esta definición precio sombra con respecto al número de horas. A ver, ayúdanos con la lectura. Coloma, señorita Coloma, ayúdanos con la lectura. El precio sombra de las restricciones es importante porque permite identificar cuánto se puede adquirir de unidades adicionales de recursos. El precio sombra se debe tratar con cuidado ya que pequeños cambios del lado derecho de la restricción varía conforme se obtienen más recursos. Si sigue creciendo la restricción, ya no será como tal y pasará a ser otra limitante de optimidad. Ya listo, gracias. Entonces, aquí tenemos estas condiciones que vamos a tener que recordar cuando ya vamos a la práctica
de estas aplicaciones. Veamos un ejemplo. Aquí tienen ustedes esta forma funcional. Tenemos maximizar la función X y Y, ¿sí? Donde X es costura, Y es terminado y empaque, ¿no? Entonces, a esta función vamos a encontrarle a este modelo de programación lineal o de investigación de operativa, vamos a calcular los óptimos. Entonces, para eso, como tenemos dos variables, la variable X y la variable Y, entonces, lo primero que hacemos es graficar. Ya sabemos que todo lo que está en este rango de aquí, entre la función de 600 a 900, van a ser costos irrelevantes. ¿Por qué son costos irrelevantes? Porque la verdad es que solamente es el costo que involucra aumentar la producción, porque no vamos a aumentar la producción, simplemente es un costo. En cambio, si generamos un incremento en esta función, quiere decir que vamos a pasar a querer producir una unidad adicional, significa querer desplazar esta curva de alguna manera, ¿eso qué va a involucrar? Que vamos a tener que reajustar nuestra función objetivo. Vamos a tener que reajustar los costos operacionales. Y estos costos operacionales tienen un valor, tienen un costo. Entonces hay que ver estos costos qué tan interesantes son, si son beneficiosos o son costosos. Si resulta más caro hacer el cambio, mejor me quedo con la producción que tengo. Pero si me resulta beneficioso incrementar la producción porque voy a tener mayor utilidad, entonces me arriesgo a generar ese costo, ¿no? Entonces, eso es lo que se involucra en un análisis de sensibilidad del lado derecho de la restricción, y eso están asociados a los precios sombra. Aquí hay algo que tenemos que recordar, que cuando nos expresamos a valores de maximización, nos vamos a referir a precios sombra. Y cuando nos estamos refiriendo a valores de minimización, nos estamos refiriendo a costos duales. Entonces, recuerden esas definiciones, ¿no? Porque en algún rato les puede salir en alguna pregunta, o en algún momento, en alguna discusión, alguien le puede decir, ¿cuál es la diferencia entre el costo dual y el precio sombra? Precio sombra, cuando estamos hablando de maximización, y costo dual cuando estamos hablando de minimización. Por eso se llaman costos. Solamente para no decirle, uno se llama precio, porque estamos maximizando cuánto vamos a vender, y el otro cuánto nos cuesta, se llaman costos duales. Entonces, costos duales y precios sombra es lo mismo, y lo que va a variar es el signo. Para el precio vamos a tener un valor de positivo, y para el costo vamos a tener un valor negativo. ¿Sí? ¿Por qué se da esto? Porque cuando hacemos la función objetivo, recuerden que se multiplica por negativo en la función objetivo. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Entonces, aquí, para este ejercicio, pueden ustedes revisar de qué es la matemática involucrada para obtener el valor óptimo, ¿no? Aquí, esta vez lo hizo por... disculpen un ratito. Ya les pasó la clave, esperen un ratito. Ya, entonces, como les decía, teníamos acá las condiciones de optimidad para esta forma funcional. Nos va a dar que se producen 500 unidades para X y 150 unidades para Y. Ahora sí, para calcular los precios sombras o precios duales, ¿qué será para este caso? ¿Un precio sombra o será un precio dual? ¿Quién me puede decir lo que vamos a calcular para este ejemplo en particular? ¿Quién me puede decir? Ahí dice precio sombra, ¿qué se porque vamos a maximizar? A ver, señorita, o mejor un caballero. A ver, Jordan. ¿Qué iríamos a calcular aquí? Primero, ¿qué tipo de ejercicio es el que nosotros estamos viendo en este momento? ¿Qué tipo de ejercicio es? ¿De maximización o minimización? De maximización.
O sea, que estaríamos trabajando con precio sombra. ¿Podrías acercarte más al micrófono? Porque casi no te escucho. A ver, ahí sí me escucha. Sí, ahí te escucho un poquito, pero sí te escucho. A ver, dime. ¿Qué estamos haciendo? Ya. ¿Maximización o minimización? Maximización, por lo que haría referencia al precio sombra. Correcto. Entonces lo que vamos aquí a hacer es calcular los precios sombra. Muy bien. Entonces, como estamos calculando los precios sombras, lo primero que vamos a hacer es recalcular nuestra función objetivo. ¿Por qué vamos a recalcular nuestra función objetivo? Por el tema de que tenemos una variación en una de las funciones acotantes. Entonces, aquí ven, a esta restricción que era 300, le vamos a aumentar una unidad. Como le estamos aumentando una unidad, entonces ya vamos a tener que se genera un nuevo equilibrio. Entonces, este le vamos a llamar precio sombra 1. Entonces recalculamos y tenemos las condiciones óptimas que son 503 para X y 148.5 para Y. Luego hacemos lo mismo para la otra función acotante. Entonces recalculamos, si se dan cuenta, son las mismas funciones, lo único que recalculamos la función acotante y recalculamos los valores y tenemos que los precios sombras son 459 y 156. Y aquí le he puesto precio sombra 1. Entonces nosotros vamos a tener ¿cuántos niveles de Z? ¿Cuántos niveles de Z vamos a tener aquí? ¿Cuántos valores de Z? 2. 2. ¿Cuántos niveles de Z vamos a tener? 2. 3. 3 niveles de Z. Vamos a tener el que se generó originalmente, que ¿cuánto daba? 3.700. Teníamos 500 y 150. Luego tenemos para la primera restricción, en la primera restricción lo que teníamos son 503 y 148. Y para la segunda restricción es 549 y 156. Y ahora sí vamos a hacer nuestro análisis de sensibilidad para los precios sombra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como teníamos 3.700, que es lo que inicialmente trabajamos, y lo que nosotros hicimos fue incrementar nuestra producción, entonces queremos saber ese incremento en la producción, ¿cuánto me va a costar? Para el caso de la primera condición, me va a costar 3. ¿Qué significa estos 3? Que si yo deseo aumentar mi producción, ¿en cuál condición? La condición de terminado, yo tendré que pagar adicional a esto, tendré que pagar $3. Es decir, que yo voy a estar dispuesto a pagar hasta $3 de mi margen de contribución para poder incrementar una hora adicional del proceso de terminado. En cambio, para el proceso, un octavo, 8Y, que es empaque, para el proceso de empaque, yo voy a estar dispuesto a pagar a sacrificar hasta 28 unidades de mi utilidad general para incrementar una hora adicional de la producción, de la fase de terminado. Y estos serían los precios duales. Como aquí nosotros nos estamos refiriendo a un ejercicio de maximización, bueno, aquí no son precios duales, estos son mis precios sombras. De una vez lo voy a corregir. Estos son los precios sombras. ¿Sí? Estos son los precios sombras. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? Lidilia, ¿hay preguntas? ¿Sí me escucha, economista? Catherine. No, ninguna pregunta. Señorita Catherine, ¿preguntas? No. ¿Está claro? Pierre, ¿alguna pregunta? Economista, Pierre está en sala de espera, se le fue el internet. Ah, ya, Sí,
Ahorita lo puse. Ya, yo le iba a preguntar algo respecto a la diapositiva 24, no me quedó claro ahí, mi conexión a internet se puso inestable y no le alcancé. Ajá, ya, justamente. O sea, las funciones acotantes, ¿qué son? ¿Los interceptos? ¿O a qué se refiere con los acotantes? Ya, los acotantes son, esta función de aquí es una función acotante. Y esta es la otra función acotante. ¿Qué significa? Que es la que nos va a dar los niveles máximos, o los niveles topes de producción. Nosotros sabemos que para esta condición, que si no me equivoco, este es el proceso determinado, para el proceso determinado nosotros podemos disponer de hasta esta cantidad de producción. En cambio, para el proceso de, ¿cómo se llama el otro proceso? De empaque. Para el proceso de empaque solamente disponemos de esta cantidad de producción. Ustedes ven que, por ejemplo, podríamos producir más, pero no podemos aprovechar toda la capacidad productiva porque tenemos una restricción en la otra área, que es el área determinada. Entonces, el área determinado y el área de empaque van a ser mis funciones acotantes, las que me van a decir hasta cuánto yo puedo utilizar de mi capacidad productiva, porque son las que me permiten el tope, mi máxima producción para este caso. Por eso es que acá, dime. Sí, entonces por eso no tomo en cuenta como que era la que no en la diapositiva 21, que no roza o que no cruza con el punto óptimo. Por eso no la tomo en cuenta, porque no está acotando, o sea, no está de límite, porque en español acotar significa limitar. Entonces no está limitando mi producción, por eso no tomo en cuenta entonces la que grafica entre 600 y 900. Porque no está limitando nada, no está dentro de mis límites de producción. Gracias, economista. Porque tú si tú quieres producir, por ejemplo, imaginemos que esto es 450 al nivel de producción. Tú 450 no vas a poder hacer, no vas a poder hacer ese nivel de producción para X2, porque máximo no te permite la capacidad productiva de quién, del proceso determinado. No te permite. Entonces, como no te permite, no es ahí vas a caer en costos adicionales que tú tendrías, si por ejemplo este te dice que es 23, tú tendrías que multiplicar 23 por el número de unidades adicionales que vas a producir. Entonces eso te termina generando más costo que lo que vas a ganar en margen. ¿Sí? No sé si ahí queda un poquito más clara la temática. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede repetir el terminado que es 3 unidades, creo que se refería, ¿no? Antes de ahí. 3 unidades. Esto. Sí. Este de aquí. Y lo que es 28. ¿Estos 3.700 qué son? Ya, ¿qué es 3.700? Esta es la utilidad óptima, ¿no es cierto? La utilidad óptima inicial, sin hacer ningún solo cambio. Luego nosotros hacemos un cambio ¿en quién? En nuestra restricción determinado. En nuestra restricción determinado, nosotros aumentamos 1 hora en la capacidad productiva. Como le hemos aumentado 1 hora en la capacidad productiva, tenemos que la nueva utilidad es de 3.703. Entonces, para esa nueva utilidad de 3.703, en contraste a la primera, que es 3.700, me involucra que yo voy a estar dispuesto a pagar hasta $3 en el margen de contribución por generar una producción adicional. Es decir, si yo, por querer aumentar 1 hora en el proceso determinado, yo quiero aumentar 1 hora en el proceso, y esto me cuesta $2.80, entonces tú dices, bueno, yo estoy dispuesto a pagar hasta $3 por esa unidad adicional, entonces voy a ganar 20 centavos más, tú dices, dale, vamos. Pero se dice, no, por incrementar 1 hora en el proceso determinado, tengo que pagar $30 y yo solamente voy a ganar 3, entonces tú dices, ¿para qué me voy a meter si yo en realidad más bien voy a salir perdiendo? Dejemos la producción nomás allí. Eso es lo que significa ese 3. De igual manera, para el proceso de empaque,
en el proceso de empaque nosotros tenemos que es 28. Es más, tiene mayor flexibilidad, porque nos da mayor ganancia. Entonces aquí nosotros, si decidimos incrementar los costos, podemos estar dispuestos a absorber hasta $28 el incremento de cada costo. Eso es lo que nos indica estos valores, que este vendría a ser los precios sombra, para este caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. En el caso de que sea... ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. En el caso de que sea de minimización o determinar los costos duales, ¿sería el mismo procedimiento? Exactamente. Recuerden que la diferencia en maximización se llama precios sombras y en minimización se llaman precios duales, costos duales. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Listo, profe, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Entonces, economista, entonces en los No hay costos... pregunta, vamos. Dime. Hola. Sí, entonces en los costos... Sí, te escucho. Estamos viendo costos sombra. Entonces en los costos duales se diría que estos serían los costos que estaría dispuesto a perder la empresa para dejar de producir o el valor que dejaría de producir. ¿Cómo sería ahí entonces el análisis en un costo dual? Ya, en costos duales tú primero, cuando estás en un proceso de minimización, ¿qué es lo que vas a estar dispuesto a asumir? Mayor costo, ¿no es cierto? ¿No? ¿No es cierto? Sí. O sea, porque tú dices, ¿hasta cuánto? Yo quiero aumentar mi capacidad productiva, ¿cuánto es lo que yo tengo que pagar? Entonces, todo pago se ve como salida de dinero y se lo registra como negativo. Entonces, eso es un costo. En cambio, cuando son sistemas productivos, es lo que yo voy a dejar de percibir como ingreso. No es la ganancia que espero percibir. Entonces, allá yo espero percibir, en este caso, $23. ¿Ya? Por incrementar yo voy a percibir $23 más, ¿ya? Entonces voy a recibir $23 más y sé cuál es mi punto de partida para generar ese proceso. ¿Me explico o no me explico? Economista, disculpe una pregunta. En el aula virtual están dos asignaciones, pero esa la estamos viendo recién ahorita y ya se caducó la sección. Yo les voy a poner, yo les voy a ampliar, no se preocupen. No me he olvidado de eso. Denos más tiempito. He estado con el tema de las lecciones. Ya les voy a poner hasta el día de la lección, ¿ya? Ya, economista, muchas gracias. Ya listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos, como ya se me acaba el tiempo, en lo